de la Argentina en Brasil durante cuántos años? 2003-2011. 8 años estuviste. Bueno, entonces conocés perfectamente. Pero sigo Brasil desde que soy estudiante. ¿Conocés? Mi tesis fue Argentina-Brasil 40 años. Bueno, yo te pregunto lo siguiente. ¿Lo conocías a Bolsonaro? Lo conocí, pero muy en el, como dicen, él formaba parte de lo que dicen en Brasil el bajo clero. Es como el barrio chino acá en la Cámara de Diputados. Sí. O sea que era un diputado más sin ningún tipo de decisión. Sí, ahora va a ser presidente. Por eso hay que aprender también. Hay que aprender de que no hay enemigo chico. No, de que la política es así, de que ni él se habrá imaginado en aquel tiempo que iba a ser presidente de Brasil. La coyuntura y la realidad y la historia y lo que pasa en Hungría, en Alemania, en Austria, en Francia, en Inglaterra, de golpe le abre un campo a él, sí, que no se entiende bien por qué, pero está ahí. La dificultad para nosotros, Chiche, de acuerdo a la conversación de recién, es entender el fondo de la cuestión. Desde la lógica argentina, Bolsonaro es inexplicable. Inexplicable. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que nos tenemos que relacionar con un país del tamaño de Brasil, del peso de Brasil, y tenemos que tratar de explicárnoslo. Sí, porque además no le gusta el Mercosur, que es, digamos... Eso yo creo que lo tiene en segunda carpeta, no lo tiene en la primera carpeta de las prioridades. De hecho, no lo ha nombrado. Él ha nombrado 3 países: Estados Unidos, Corea, Israel. Sí. El resto yo creo que está todavía por verse. Creo que los grupos tradicionales de Itamaraty van a empezar a jugar un rol importante. Para mí ha sido un posicionamiento electoral de acuerdo a una realidad muy complicada de Brasil, que le permitió abrir una brecha entre el sentir colectivo y lo que ofrecían los partidos políticos. 2 partidos políticos, principalmente PT y PCDB, y MDB, que era gobierno. Sí. Esos 3 partidos se quedaron huérfanos de bases. La militancia del PT no se vio en las calles, esta es la verdad, y la gente que salía era la gente de Bolsonaro. El PT es el partido de Lula, ¿no? Sí, claro, bueno, pero el PT tiene una gran trama y andamiaje social. Mis amigos en Brasil, la mayoría son del PT, o sea, tengo la información de cómo fue todo este proceso para ellos. Fue muy complejo. Sí. No hubo ninguna posibilidad de renovar el discurso, de renovar las caras. El tema de la corrupción, ¿es eso que realmente es un repudio de los brasileños a la corrupción? ¿Está asociado solamente a la corrupción el PT? Yo creo que el PT está asociado a muchas cosas. Está asociado a un cambio social en Brasil, que ese es el más importante. Está asociado a una integración de clases en Brasil, porque el PT nunca planteó una lucha abierta, sino de clase, sino una integración. Está asociado que el primer gobierno de Lula le dio a los factores de poder económico, comercial e industrial un juego muy importante y que posicionó a Brasil en el mundo como no se había hecho los últimos 40, 50 años. Y sacó de la pobreza 40 millones de tipos. Claro. No es un tema menor. No, pero es un tema delicado para hablar ahora. ¿Por qué? Porque a uno lo pueden sacar de la pobreza, pero una vez que te sacan de la pobreza, no te pueden volver a la pobreza. Y si te volvés a la pobreza es porque algo falló. Y lo que falló es la educación. Conozco gente muy humilde en Brasil que ni siquiera tenía estudios, analfabetos, que mandaron a sus hijos a la escuela y a la universidad. Sí. Algunos de ellos los llamé estos días. ¿Cómo está tu hija? Está graduado, está trabajando. Ahí hay una brecha de los que pudieron y los que no pudieron. Hay muchos que volvieron a la pobreza y hay otros que se mantuvieron. Y cuando uno ve las razones por las cuales uno se puede mantener en esa movilidad social, es a raíz de la educación. Valga para ello lo que hizo el peronismo acá en la década de los 40. Es clarísimo eso. Creó una nueva clase media, pero que le dio vivienda, salud y educación. Y esa trilogía... O sea, en Brasil no pasó eso. Pasó en determinados niveles y la crisis arrastró a mucha gente. ¿Y esos mismos que fueron beneficiados por el régimen de Lula, por decir que hoy votaron a Bolsonaro? Creo que no, pero algunos seguramente que sí.
¿Para la Argentina es bueno o malo esto? Yo no lo juzgo así, Chiche. Es una realidad y la vamos a tener que observar y ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una alianza estratégica con Brasil que hay que ver si Bolsonaro la convalida con la Argentina. Esto no es que tenemos que pensar igual que Bolsonaro. Somos dos países, somos vecinos. Ellos son 200 millones, 220 millones y nosotros somos 45. Y esta realidad es incontrastable. Sí. Entonces, sobre esa base tiene que haber un entendimiento. Y yo creo que los hechos fácticos van a determinar eso. Y creo, en ese sentido, creo que es positivo. Creo que tampoco hay que dar por ganado, porque los partidos se ganan cuando a los 90 minutos. Este es un error. Sí, uno puede decir que ganó por 46%. Los partidos se ganan cuando termina el partido, no antes. ¿Pero vos creés que haya una posibilidad de que Haddad revierta esos números? Yo no sé si hay alguna, pero te pongo un ejemplo. Mi criterio, visto desde la Argentina y habiendo conocido y seguir Brasil diariamente, si Lula hubiera cambiado la fórmula, la situación hubiera sido diferente. Lula tendría que haber hecho una fórmula con Ciro Gómez, que tiene el 12, y Haddad, que llega al 27. 26, 27 y 12 estaba más cerca. Da otro número. O sea, fue un error de Lula esta derrota. Yo creo que no es un error de Lula. Lula preso, imagen. Los varones del PT muy ortodoxos y muy duros. El PT hoy está manejado por un grupo muy pequeño de dirigentes. Ese pequeño grupo de dirigentes quedó fuera de la cancha. Cuento. Pimentel, candidato a gobernador de Minas Gerais. Dilma Rousseff, candidata a senadora. Suplicy, candidato a senador por San Pablo. Y así puedo contar más. Lindeberg Farías, de Río de Janeiro también. Los varones del PT que se presentaron a la elección perdieron la mayoría. Entonces, ante esa situación le queda al PT el Nordeste y lo que le queda por hacer es cambiar la propuesta del PT. Hay que ver si le da el tiempo o que la gente le cree. Si no le crean a Bolsonaro. No creo que le dé el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo brasileño? Porque acá el tema es conocer un poco la autoridad que tenés vos, que desde estudiante conocés Brasil y has sido 8 años embajador. Digo, ¿qué le pasa al brasileño para optar por una propuesta demasiado provocativa para el gusto de la gente, para lo que es hoy la actualidad? Es una propuesta totalmente fascistoide, anti-homosexual, anti-femenino, una cosa rarísima, antinegro. Yo me hago la pregunta al revés. ¿Por qué llega alguien con ese discurso al 46%? Bueno, eso te lo pregunto a vos. ¿Por qué la gente vota eso? Porque la gente no le da importancia a todo eso. Y sí, no le da importancia. Y de hecho, uno acá en la Argentina, eso sería imposible. En Brasil no, pareciera que no. Este es el tema. Por ejemplo, ¿Seinaldín pudo llegar a algo en la Argentina? No. Rico, sí, fue diputado, tuvo algún peso en algún momento en la provincia de Buenos Aires con el discurso de seguridad. Después que vino Patti, quiso hacer lo mismo. Terminado. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que cuando nosotros analizamos Brasil con lógica argentina, cometemos muchos errores. O sea, que no es trasladable la experiencia. Absolutamente. No es lo que propone Olmedo, que acá hay que hacer lo mismo. No, acá no se puede hacer lo mismo, porque somos estructuralmente diferentes. Yo creo que todo esto que le damos importancia a nosotros, que es la cuestión de género, la cuestión de... Ellos tienen una cosa más, como diría, no es que todos estén de acuerdo, pero no creen que Bolsonaro vaya a ser así. Esta es la sensación que yo tengo. ¿Por qué? Porque el brasilero es todo más tudo bem, tudo jeito y tudo para frente. Es otra lógica. Nosotros somos mucho más... o sea que no ve ningún correlato posible en la Argentina del triunfo de Bolsonaro. No, yo veo otro correlato. ¿Cuál? Que sí creo que tiene que ver con la Argentina. Creo que hay un antes y un después con la elección de Brasil con el tema de la corrupción en la región. Sí. Porque ustedes fíjense, Fujimori vuelve a la prisión. Correa no puede volver a Ecuador. Gana Bolsonaro. Entonces, Lula está preso. Hay un antes y no creo que sea solamente influencia de los jueces y de Estados Unidos. Hay una influencia real del pueblo que dice, yo el servidor público quiero que me sirva a mí, no que se sirva del pueblo para servirse a sí mismo.
Y esto es un digamos, esto, como dicen algunos, sepulta la intención de Cristina de volver. No sé, eso es un tema político que está en desarrollo. No lo sé. No arriesga su opinión sobre eso. No, porque creo que en la Argentina recién empieza a vislumbrarse, Lavallato, digamos. no solo el Lavallato, sino cómo se van a poner los melones en el carro. Nosotros no tenemos un Bolsonaro suelto. Hoy no hay, Hoy no hay. salvo que uno quiera hacerse Bolsonaro. No creo que le vaya bien. No, también es interesante lo que decís vos. Decís que el pueblo, digo, porque es raro, digo, uno sabe que también votaron a Hitler en algún momento. Lo que digo es, el tipo que tiene propuestas que son muy provocativas y que lo vote la gente masivamente, digo, asusta. Ahora, cuando uno ve el húngaro, visto en Europa, también la sensación... Sí. Bueno, o casi uno- en Suecia también pasa lo En mismo. Suecia casi pasa lo mismo, pero yo creo que todos pisan la raya, pero no la pasan. Sí. Porque hay un límite histórico en todo esto, Chiche. El holocausto no fue casual. Sí, lo que pasa es que reivindicar lo que fue la represión también en Brasil, que no fue tan sanguinaria como la Argentina, pero digo, Lo que pasa es que hay otra cosa ahí de fondo, Chiche, creo yo. sí. Que ¿cuál es la división entre izquierdas y derechas? ¿Es la historia o el presente? Es difícil saber. Ahí Es está. difícil, es Entonces, probablemente tenga mucho que ver con esto, porque las izquierdas y derechas hoy están... Sí, hoy, digamos, hablar de eso es directamente... Ahora, eso todo es- el mundo dice que Bolsonaro es de derecha y que el PT es de izquierda. Y si uno ve las políticas del PT, La política del PT era más de derecha o más Eh. pro capital que la de Bolsonaro. su primera alianza fue con los bancos, su segunda alianza fue con las industrias y la tercera alianza fue con Odebrecht, que fue la que lo sepultó después. Bueno, te agradezco mucho, Juan Pablo. No, muchas Nos has gracias. puesto en una dimensión, la verdad, muy interesante. Pero para entender un poco esto, porque uno tiene como ciertos temores de si esto es trasladable como experiencia entera a Argentina. No, yo creo en Vos absoluto. decís que de ninguna manera. De ninguna manera porque el pueblo argentino tiene otra historia y otras cosas que pasan acá que por ahí no va. Lo que sí creo es que hay puntos claves de lo que pasó en Bolsonaro que pueden pasar acá. El que la gente reclame que los partidos políticos respondan a programas y que respondan a los intereses de la gente. Y si no, la gente va a votar en contra con quien sea. Gracias, Juan Pablo. Gracias.